Gracias a Marcelo Espinel, que está con nosotros, subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y quien dirige el Observatorio Legislativo. Está, como dicen coloquialmente, ojo seco con la Asamblea Nacional y ya se cumplió un primer año de trabajo de la Asamblea Nacional y no sé si es la percepción ciudadana o los números que les acompañan, pero la función legislativa tiene más debes que haberes, como se dice, ¿no? Tiene muchas deudas, pocas leyes aprobadas dentro de ese cronograma ambicioso que se plantearon de 86 leyes y muchas peleas, una crisis legislativa impresionante. Marcelo Espinel tiene los datos precisos del trabajo de la Asamblea Nacional, de los asambleístas y qué nos puede comentar. Marcelo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola Verónica, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un cordial saludo a la distinguida audiencia de Radio Sucesos. Bueno, creo que hay que empezar mencionando lo que tú has dicho, un trimestre perdido, eso es lo que tenemos en la Asamblea Nacional. Casi 3 meses sin que la Asamblea Nacional pueda llegar a un acuerdo, más bien se ha convertido en un espacio de pugna de poder y eso pues abona a esta desconfianza, a esta falta de credibilidad que tenemos los ciudadanos sobre el Parlamento. Y esto creo que es preocupante. Ya no es desconfianza sobre un asambleísta o sobre un grupo de asambleístas. La institución ha sido afectada. Los ciudadanos ahora escuchamos la Asamblea Nacional y al parecer hemos desarrollado un prejuicio. Inmediatamente identificamos la Asamblea Nacional como una institución en la que no se pueden llegar a consensos. Y eso es lo que a la larga tenía que haber logrado la presidenta de la Asamblea Nacional. Desafortunadamente, en este primer año del legislativo hemos visto no solo esta institución llena de pugnas de poder, sino también una institución opaca, que únicamente transparenta el 51% de la información que está obligado a hacer. Hola Marcelo, que la mitad del trabajo que hace la Asamblea los ciudadanos simplemente no podemos conocer y no tenemos acceso. Exactamente. Por ejemplo, una de las entidades, una de las unidades más opacas de la Asamblea Nacional es precisamente el Consejo de Administración Legislativa. Usted en su rol de periodista y nosotros de la sociedad civil creo que coincidiremos que es algo de imposible acceso, por ejemplo, a las resoluciones del Consejo de Administración Legislativa, a menos que sea una resolución extremadamente controversial y que se pueda filtrar. Asimismo sucede con las sesiones del Consejo de Administración Legislativa, las votaciones de algunas de las comisiones, las constataciones de quórum, las observaciones a los proyectos de ley. ¿Cómo se pretende recuperar la credibilidad de la Asamblea Nacional si es que es una institución inclusive incapaz de cumplir con su propia ley? Esta obligación de transparentar información se encuentra en el reglamento de Parlamento Abierto y desafortunadamente pues ha sido incumplida de forma sistemática por parte de las autoridades de la Asamblea Nacional. Interesante, Marcelo. Ahora el Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo presenta unos datos interesantes sobre esta evaluación del primer año de esta Asamblea Nacional y algo que preocupa bastante. Hablábamos de pugnas políticas dentro de este periodo, 3 meses de una inestabilidad impresionante entre que la presidenta del legislativo se aferra a su cargo, hay estos dimes y diretes y peleas también entre temas legales, ¿no? Con acciones de protección que son presentadas, aceptadas, revocadas, pero en todo esto también se ha dado casos de transfugismo político, cambios de camiseta que se conocen y hay datos sobre eso y hay organizaciones, por ejemplo, Pachacuti, Izquierda Democrática, que han sufrido bajas y hay bastante número de asambleístas independientes también que no llegaron como independientes, ojo, que en el camino pues se fueron de sus organizaciones políticas. Eso, ¿qué lectura nos puede dar Marcelo? Bueno, esta Asamblea Nacional se está enrumbando a ser la Asamblea de los camisetazos. Sin duda, pues tenemos ya un número de 22 legisladores que se han catalogado como independientes, constituyéndose así como podríamos llamarlo la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional, únicamente superada por UNES. Precisamente las organizaciones políticas que más legisladores han perdido es Pachacuti y Gueidé, y eso debería llamarnos a una reflexión al respecto de cuál es el nivel de fortalecimiento que han atravesado las organizaciones políticas en los últimos años y que pone en evidencia que al momento de seleccionar a los candidatos, al parecer, no nos estamos orientando por procesos responsables de democracia interna, sino únicamente estamos seleccionando a aquellos que podrían ganar la elección. Finalmente, la existencia de un número alto de independientes no abona la gobernabilidad de un país.
y más bien podría ser una ventana a la corrupción, pues cuando se requieren votos dentro de la Asamblea Nacional, al primero que vamos a regresar es a ver a la independiente, pero esa búsqueda del voto probablemente pueda satisfacer o tal vez necesite satisfacer intereses personales y no intereses partidistas. Bien, 7:26, estamos dialogando con Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ahora, hablando de transparencia, Marcelo mencionaba hace un momento que el 50% de las cosas que hace la Asamblea Nacional no se conocen, no se transparentan. ¿Qué más podríamos decir de los asambleístas, por ejemplo? ¿Qué tanto han transparentado su información que debería ser pública? Aquí hay un punto importante al que tú mencionas, Verónica, y es el hecho de que en las últimas reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se incluyó, por ejemplo, la obligación de los legisladores de presentar una declaración de conflictos de intereses, así como también que se publique semanalmente su agenda de reuniones, que nos digan en dónde, para qué y con quién están manteniendo reuniones los legisladores. Y la declaración de conflictos de intereses no es más que un documento que identifica si los asambleístas tienen relación de parentesco o de afinidad con personas que ocupen altos cargos públicos, que sean contratistas del Estado o que sean accionistas o gerentes de compañías. Y también si el legislador tiene tal vez participación accionaria en alguna compañía. Desafortunadamente, esta información que debería ser de conocimiento público para la ciudadanía, pues desafortunadamente no lo es. Apenas 18 legisladores de los 137, después de la insistencia del Observatorio Legislativo, han decidido publicar esta información y nosotros felicitamos a estos legisladores, porque también están publicando semanalmente su agenda de reuniones. Pero ¿qué pasa con los otros legisladores? Desafortunadamente no quieren publicar esta información, pero vamos incluso un poco más allá, Verónica. La misma Asamblea Nacional no quiere publicar esta información. Solicitamos esta información a través de un requerimiento de acceso a la información pública a la Asamblea Nacional, a su titular Guadalupe Llori, y va a cumplirse un año sin que esta solicitud sea respondida. Nuevamente se configura ahí no solo una muestra de su opacidad, su actitud opaca en la administración de la Asamblea Nacional, sino también un incumplimiento legal. Bueno, preocupante esta situación de la falta de transparencia de la Asamblea. Ahora hablemos, Marcelo, de las leyes aprobadas, los proyectos de ley que ha generado esta Asamblea Nacional en un año. ¿Qué tan cumplida está? Bueno, la Asamblea Nacional ha logrado tramitar hasta la fecha, hasta que este año que ha cumplido, un total de 219 proyectos de ley. De estos 213 fueron presentados por los asambleístas y pues pone en evidencia que aún los asambleístas siguen siendo pues los mayores proponentes, ¿no? La Asamblea también durante este primer año de funciones ha aprobado un total de 14 leyes. De estas, pues, el 50% corresponden a la agenda legislativa planteada por la presidenta Guadalupe Llori en consenso con los representantes de cada una de las bancadas, pero también es pertinente señalar que de estas 14 leyes, 13 corresponden a proyectos de ley presentados en el periodo legislativo anterior, que esto no es malo. Ojo, esto hay que verlo con pinzas porque siempre los periodos legislativos tienen que dar continuidad a lo que han venido tratando o han venido tramitando anteriores periodos legislativos. Un punto que es de importante atención es el hecho de que hasta el día de hoy se ha ido cumpliendo con el 40% de las acciones planteadas dentro de la agenda legislativa. Entonces podemos calificar esto positivamente, pero ojo con este dato, Verónica. El trabajo de la Asamblea Nacional se ha concentrado en las comisiones. Vemos un gran avance en aprobaciones de informes para primer debate, para segundo debate, pero desafortunadamente el trabajo se ha represado. Y no llegan al pleno. De la Asamblea Nacional. Exactamente. No llegan al pleno de la Asamblea Nacional. No se están discutiendo los temas relevantes para el país en el pleno de la Asamblea Nacional. No se está avanzando en la votación de proyectos de ley y estamos, en comparación a periodos legislativos pasados, ya quedándonos atrás. Ahora parece que algo sí hace la Asamblea y le gusta bastante los juicios políticos, de temas de fiscalización. Por ejemplo, en su informe del Observatorio Legislativo apuntan 15 pedidos de juicio político, 3 autoridades censuradas y destituidas, 2 censuras y 2 archivos de juicio político. ¿Qué podemos decir de esa parte que también tiene la Asamblea como función de fiscalizar?
Bueno, yo creo que aquí tenemos una de cal y una de arena. Creo que es importante que la Asamblea Nacional ejerza este rol de fiscalización. A la larga, la Asamblea Nacional no está solo para aprobar leyes, sino también para vigilar el buen uso de recursos públicos y el cumplimiento de las funciones de otras autoridades del Estado. Pero ¿qué es lo que sucede? Desafortunadamente tenemos o una Asamblea Nacional que nuevamente está llegando tarde, a pesar de que hay nuevos plazos para el tratamiento de los juicios políticos, se logra solo la censura de las autoridades, ya sea porque éstas o habían renunciado previamente, o habían sido destituidas, o huyeron del país. O en su defecto, y algo que creo que es lamentable, que se está realizando una fiscalización a la carta. Se presentan juicios políticos, pero de repente ya no son de interés de las organizaciones políticas y después deciden retirarlos. No se puede ser tan irresponsable con la fiscalización, Verónica. La fiscalización tiene que hacerse de forma responsable y persiguiendo altos intereses, no queriéndole meter las manos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y diciendo, no, es que ya no nos interesa fiscalizar al procurador, ya no nos interesa fiscalizar a las autoridades electorales, queremos fiscalizar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social porque al parecer están interesados en que no se designe de forma oportuna al Contralor General del Estado. Desafortunadamente, este tipo de acciones también debilitan la credibilidad de la institucionalidad legislativa y pues es claro que obedecen a intereses personales partidistas y no a lo que debería perseguir la fiscalización dentro de un Estado de Derecho. Sí, esos temas son lamentables, Marcelo. Y ahora para concluir este análisis en cuanto al tema político, usted mencionaba 3 meses de total inacción en la Asamblea porque literalmente se han pasado peleando entre el Legislativo y la presidenta del Legislativo que parece aferrarse a su cargo. ¿Cómo se traduce a la final esto en perjuicio para los ciudadanos? Bueno, nuevamente pues estamos viendo a una autoridad del legislativo que se está aferrando al cargo, que se usa la justicia constitucional en ámbitos meramente políticos, pero también por otro lado vemos que, desde mi punto de vista, las cartas ya están echadas. La conformación de la comisión multipartidista sin considerar a todas las bancadas de la Asamblea Nacional pone en evidencia que lo más probable es que el informe de esta comisión sugerirá al Pleno la destitución de la presidenta Llori. Si es que así lo resuelve el Pleno, que deberá realizarlo en los próximos días, pues el asambleísta Virgilio Saquicel es el que tendrá que estar al frente de la Asamblea Nacional. Y lo que demandamos todos los ecuatorianos, lo que demandamos los ciudadanos, es que en el caso de un cambio de autoridades se requiere una autoridad que busque consensos entre las distintas organizaciones políticas y que la búsqueda de estos consensos se lo haga de forma transparente, poniendo sobre la mesa las agendas programáticas de cada organización política, pero que bajo ningún concepto nuevamente se ponga sobre la mesa, o en este caso debajo, la negociación de contratos, la negociación de cargos o incluso la entrega de carnet de discapacidad como se vio en periodos legislativos pasados. Caso contrario, la imagen de la Asamblea Nacional se seguirá debilitando y sin duda la falta de gobernabilidad en el país se seguirá acrecentando. Es lamentable realmente, amigos. Son las 7:34, estamos dialogando con Marcelo Espinel, subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y quien dirige también el Observatorio Legislativo. Han emitido un informe muy completo respecto al primer año de la Asamblea Nacional, una asamblea que al parecer solo nos deja dudas. Y algo importante que también se analizaba en este informe, Marcelo, es esto de los independientes y algo que quizás se traduce en una crisis de los partidos políticos, algo que no se ha corregido pese a las distintas reformas al Código de la Democracia, pero ¿qué está pasando al interior de los partidos, los movimientos políticos? Vemos dos fenómenos. El primero son débiles procesos de democracia interna. Bajo el pretexto de la independencia de las organizaciones políticas, de la autonomía de las organizaciones políticas, no se han dado lineamientos claros a cómo tienen que seleccionarse los candidatos dentro de las organizaciones políticas. Tampoco estos procesos de democracia interna son del todo transparentes. Y eso da como resultado que en las listas de votaciones, en las papeletas de votaciones, los ciudadanos tal vez veamos a personas con falta de experiencia, con una evidente falta de experiencia respecto de temas legislativos o de gestión pública. Y en segundo lugar, ya cuando estas personas llegan al cargo, desafortunadamente los controles disciplinarios de las organizaciones políticas son débiles o inexistentes.
Y eso da como resultado que tengamos legisladores, que tengamos alcaldes, que tengamos concejales que no son auditados por sus propias organizaciones políticas, que se alejan en muchos casos de las líneas programáticas, ideológicas de las organizaciones, y nuevamente eso se traduce en un debilitamiento institucional. Antes de incluso estar pensando, Verónica, en cambiar la conformación de la Asamblea Nacional, de unicameral, de bicameral, de poner requisitos, etcétera, etcétera, deberíamos regresar a ver a esta deuda que tiene el Estado en los últimos 40 años, que es la de la debilidad de las organizaciones políticas. Y ahí tiene un rol fundamental el Consejo Nacional Electoral, que esperamos, ojalá, con las últimas reformas, pues siga abonando en el fortalecimiento de estas organizaciones vitales para una democracia. En conclusión, Marcelo, porque tenemos entendido que tiene que atender otra entrevista, en 3 palabras resuma este año de la Asamblea Nacional. Opacidad, pugnas, y yo me quedaría con también ineficiencia. Opacidad, pugnas, ineficiencia. Es una fuerte análisis, pero creo que eso es lo que merece esa nota, la Asamblea Nacional. Gracias a Marcelo Espinel por estar con nosotros.